Bueno, bienvenidas y bienvenidos una vez más a la Crono de América Latina y el mundo correspondiente al mes de mayo. En este caso voy a trabajar y voy a comentar sobre 3 noticias de 3 países: Argentina, Cuba y Brasil. Con lo que respecta a Argentina, una de las grandes novedades que pasa en el mes de mayo corresponde a la suspensión por 30 días de la exportación de carne para contener el aumento especulativo de los precios, ya que vemos que, y como podemos apreciar, en general los países, tanto Argentina como Brasil, como Uruguay, tienen en su dieta la carne como alimento primordial y que es muy importante para el seno de la familia. Por lo tanto, es que en este sentido vemos que el índice de precios al consumidor, que por sí es de carácter inflacionario, se disparó los últimos 12 meses hasta abril en lo que corresponde a un 46,3%, y el precio de la carne subió un 65,3%. Por lo tanto, una de las medidas que tiene el gobierno es suspender por 30 días la exportación de carne para contener el aumento especulativo de los precios y además inhibe la operación de las empresas exportadoras, justamente de 2 empresas exportadoras, para poder frenar esta especulación del precio de la carne. Es una medida de protección, es una medida de protección a las familias, es una medida de protección a los alimentos, y por lo tanto la posibilidad de que esas familias que en estos momentos no estaban pudiendo comprar su alimento, comprar su carne, ahora lo puedan hacer mediante una intervención estatal por parte del gobierno de Alberto Fernández en Argentina. Pasando a la segunda noticia, nos vamos directamente a la zona del Mar Caribe, a la isla de Cuba, ya que el 30 de mayo más de 70 ciudades se suman a la campaña mundial contra el bloqueo. Es así que, bueno, amigos de Cuba, emigrados y miembros del movimiento de solidaridad con la isla participan este 30 de mayo con marchas, desfiles y un montón de iniciativas donde los manifestantes justamente reclaman el fin del bloqueo económico. Recordemos que Cuba es una isla es una isla socialista, liderado actualmente por Miguel Díaz-Canel, que es su presidente, y lo que pretende esta campaña antibloqueo es justamente reunir a los amigos y el movimiento de solidaridad con la isla a manifestarse, a salir a las calles con la intención de poner fin a este bloqueo económico. Este bloqueo económico que viene desde hace más de 50 años, que se ha intentado a través de negociaciones poder subsanar estos tantos años. El bloqueo es tal que hasta el día de hoy lo están viviendo, y por lo tanto la situación cada vez se encrudece más, y lo que justamente estos amigos en movimiento de solidaridad de la isla hacen este pedido a nivel internacional. Hubo más de 70 ciudades del mundo que fueron partícipes, y un montón de gente acompañó esta iniciativa. Por último, la última noticia que tenía para comentarles a ustedes, los oyentes y los que nos están viendo en estos momentos, tiene que ver con Brasil. Yo hace unos meses atrás estuve hablando de la grave situación pandémica que está viviendo Brasil, producto de la negación del presidente, en sus propias palabras y en notas de prensa que ha dicho, de la negación de la pandemia, y de que considerarla una simple gripe. Es por eso es que la situación política, social y económica de Brasil se está agudeciendo cada vez más, y es por eso que el 29 de mayo, que en las redes sociales estuvo moviéndose a través del 29M, hay unas grandes manifestaciones a nivel de Brasil contra Bolsonaro y la gestión de la pandemia. Es una serie de manifestaciones contra el gobierno de Jair Bolsonaro por su accionar por la crisis de la COVID-19, que toman las calles de los municipios de 24 estados de Brasil y el Instituto Federal de Brasilia. Esto sucedió el sábado 29 de mayo. Entre los múltiples motivos que impulsaban las protestas, aunque todos relacionados a la pandemia, estaban los pedidos de juicio político a Bolsonaro también. Sabemos que la situación política actual se encrudece cada vez más, y al acercarse las elecciones presidenciales y la salida de Lula da Silva, y también la postulación a la presidencia, a las presidenciales, hace que esta situación se encrudezca cada vez más. Además, hay una situación también pandémica y sanitaria que hace que esto empiece a comenzar el estallido social. Las movilizaciones fueron organizadas por obviamente partidos de oposición al gobierno, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones estudiantiles, con protestas de alrededor de 180 ciudades del país. Así que, según informó la BBC.
Los muros del apartheid vienen marchando, esta vez en nuestra América. La República Dominicana el mes pasado había anunciado que iba a construir un muro, una valla en la frontera con Haití para impedir la inmigración ilegal, el robo de vehículos y el narcotráfico. Este 11 de mayo anuncia el gobierno que ya se han construido 23 kilómetros de esta valla, que tiene 4 metros de alto y que eventualmente va a tener sensores y cámaras. Los tramos están construidos en los pasos fronterizos de Jimaní y Elías Piña. Colombia continúan las protestas. Como vimos el mes pasado, ante la presentación del gobierno de Duque de una reforma tributaria, la gente empezó a protestar. Este mes, el 2 de mayo, Iván Duque finalmente retira el proyecto de reforma tributaria, pero las protestas no cesan, particularmente en Cali y en Bogotá. Dice Eduardo Aparicio en uno de los últimos números del periódico Claridad, esboza la composición de esta protesta. El actual levantamiento popular, dice, está protagonizado por una alianza concretada en los hechos de asalariados sindicalizados, jóvenes precarizados de las barriadas populares, estudiantes, clases medias urbanas progresistas, la minga indígena, que son las reuniones indígenas, campesinos y sectores populares en general. El levantamiento en Colombia es parte de una dinámica latinoamericana, dice, que se está tornando explosiva. Efectivamente, bueno, el 18 hay un diálogo entre Duque y el Comité de Paro Nacional que no llega a acuerdo. El 28, Duque anuncia la militarización de 7 departamentos y 13 ciudades, con el temible escuadrón móvil antidisturbios llamado SMAD. Los departamentos son Cauca, Valle del Cauca, Caquetá, Risaralda, Nariño, Huila, el norte de Santander y Putumayo, y las ciudades Cali y Bogotá. Es muy interesante destacar que la alcaldesa de Bogotá, incluyendo otros alcaldes y gobernadores, se niegan a aplicar el decreto de militarización. Todo esto ha provocado en el último mes, como siempre ocurre, lo irreparable: 70 muertes. Chile. La nota más destacada de Chile, obviamente, son las elecciones del fin de semana del 15 y 16 de mayo, elecciones regionales y para diputados de la próxima convención constituyente. Todo el mundo coincide en definirlo como un terremoto político. El terremoto político tiene varios aspectos, aunque haya votado el 41% del padrón. Primero, la derrota de los partidos de derecha, heredados del pinochetismo, pero también una derrota virtual de la izquierda tradicional, la izquierda reunida en la concertación, que se ha alternado el poder con la derecha, particularmente Piñera. Segundo, la avalancha de noveles políticos independientes y de nuevas alianzas, como por ejemplo el Partido Comunista y el Frente Amplio. Otro dato interesante es que el gasto de campaña no se correlaciona con los candidatos elegidos. Por ejemplo, de los 20 candidatos que recibieron mayores aportes, 19 compitieron por la lista Vamos por Chile, derecha y centro derecha, pero el candidato que recibió más aportes fue de la Democracia Cristiana, René Cortázar, que curiosamente recibe el 1,55% de los votos, habiendo tenido una campaña de 141 millones de pesos, es decir, casi $200.000. 1,55% equivalen a 6.979 votantes. Recordemos además un aspecto muy interesante de esta elección, y es que tendrá paridad de género por primera vez en el mundo y habrá 17 diputados representando a 10 pueblos autóctonos: mapuche, atacameño, diaguita, chango, aymara, quechua, colla, rapa nui, yahuascar y yagán. De los 155 curules de la Convención Constituyente, tenemos que Vamos por Chile, la derecha, sacó 37, no llega a tener el tercio al que aspiraba. De estos 37, 17 son de extrema derecha. Apruebo Dignidad, que es la coalición Partido Comunista Frente Amplio, sacó 28. La Lista del Pueblo, que son independientes de izquierda, 26. La Lista del Apruebo, que es la concertación, la izquierda tradicional, 25. Los Independientes por una Nueva Constitución, 11. Hay otros que sacaron menos del 1% y por lo tanto un solo convencional:
partidos pequeños como Voces Constituyentes, Asamblea Popular Constituyente, Asamblea Popular, etcétera, agrupaciones que nacieron en las primeras protestas de 2011 y se afianzaron en las protestas ya cercanas del 2019. Y finalmente 2 notas de color. La Miss Universo 2021, elegida el 16 de mayo, es la mexicana Andrea Mesa. Y el 29 de mayo se casó por tercera vez, reincidente por tercera vez, el primer ministro Boris Johnson con su compañera Carrie Simons. Es el primer ministro británico que se casa estando en funciones en 200 años. Estas serían las noticias por el mes de mayo y nos encontramos en el próximo programa, en el mes de junio.